en la teoría del delito, ¿qué se puede entender por culpabilidad? Vamos a compartir pantalla para poder brindar las diapositivas. Culpabilidad. ¿Qué se entiende por culpabilidad? Bueno, la culpabilidad es un juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto del autor. Es decir, condiciona la magnitud del poder punitivo. A grandes rasgos podemos decir que la culpabilidad es determinar si se le puede o no se le puede reprochar una acción típica antijurídica a una persona. ¿Alguien puede, a grandes rasgos, explicar los tres elementos previos? La acción, tipicidad, antijuricidad. Llamaré. Patiño. Iris. No está. Ari. Tampoco está. André. Tampoco está, que se han ido todos a desayunar. Arce. ¿Alguien puede hablar, por favor? ¿O se ha malogrado mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Rosner. Parece que se fueron. Vuelvo a tomar lista. Así los tendré toda la clase. Ari. Berru. Presente, doctor. Berru, usted. Usted es una muy buena alumna. ¿Podría explicar los tres elementos antes de continuar? ¿Podría explicar usted los tres elementos previos de la teoría del delito que hemos analizado? Sí, a grandes rasgos, una explicada sencilla. ¿Qué es cada uno? La acción sería un inicio, el inicio donde existe la conducta del acto de los hechos. Ya. ¿Ya? Entonces, la tipicidad sería, sí, la conducta está descrito dentro de un marco legal. Ya. Y tipicidad. Luego sería la antijuricidad, que significa que es contrario al derecho. ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir que son conductas que no son típicas, o sea, son atípicas. No, ya te perdiste. Que son acciones jurídicas que no son... Ya te perdiste en la explicación. Seguimos. Sari. No, Berro, te pasas, Berro. Se ríe todavía, Berro. Cardosa. Saben que les estoy quitando de la lista a los que no digan presente, ¿no?
Córdoba. Presente, profesor. Córdoba, por favor, ¿puede explicar los tres elementos analizados antes? La primera es la acción, que Ya. es una conducta humana, ¿no? Que Perfecto. Entonces, el primer requisito es que sea una conducta humana, un hecho humano. Listo. ¿Cuál es el segundo? la tipicidad Ya. es se podría decir no sé cómo explicarlo. Como un encuadramiento de la conducta que hace la persona del tipo penal o ¿cómo podría explicarlo? ¿Quién lo puede explicar bien? ¿Alguien lo puede explicar bien? Del salón, por favor. Yo presente. Brandon, por favor. Muy amable, Brandon, por favor. Los tres elementos, ¿verdad? Los tres previos para poder explicarles yo el cuarto. Acción vendría a ser la conducta que modifica la realidad. La tipicidad vendría a ser si la conducta está descrita en el tipo penal o en el código penal. Perfecto. Y la antijuricidad vendría a ser la conducta típica que va en contra del derecho y si ésta tiene una justificación. Si ésta no tiene una justificación, o sea, la antijuricidad significa que no existe ninguna ley que vuelva jurídica esta acción típica. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, muy bien, Brandon, de verdad, muchas gracias, muy bien, se ha entendido, la idea dice entendido. La situación es la siguiente. Primero, conducta humana. Verifico que haya conducta humana y que no exista ninguna causa de ausencia de acción, que ya hemos analizado las causas de ausencia de acción. Lo segundo, esta conducta, encuadrarla en un tipo penal. Hacer una acción de tipicidad, es decir, la acción que realiza el operador de derecho para subsumir esta conducta en un tipo penal descrito en el Código Penal. Y el tipo penal tiene varios elementos que ya les he explicado: tipicidad objetiva, subjetiva. La tipicidad objetiva tiene elementos descriptivos normativos, el sujeto, la conducta. Mientras que el tipo penal subjetivo tenía el dolo y la culpa. Luego teníamos la antijuricidad, que básicamente recaía en la situación de que no debe ser esta conducta típica, esta acción típica, debe ser antijurídica, es decir, no debe existir ninguna ley que vuelva jurídica la acción típica. ¿Es posible? Sí, yo les he explicado que hay situaciones llamadas causas de justificación que vuelven legales estas acciones típicas. Ahora viene el cuarto elemento, la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? A grandes rasgos es poder determinar si se le puede reprochar a una persona una acción típica antijurídica. ¿Y alguien tiene alguna idea por qué no se le podría reprochar a una persona una acción típica antijurídica? Vamos, chicos. ¿Por qué no se le podría reprochar a una persona una acción típica antijurídica? Chicos, despierten. Bueno, les gusta que les llamo. También. No está tan bien. ¿Por qué cree usted que no se le podría reprochar a una persona, a un humano, una acción típica antijurídica? Un sujeto realiza una conducta típica antijurídica. ¿Por qué no se le podría reprochar? Yo no sé, doctor. Nilton,
Profesor, ¿Por qué cree usted que a un ¿por sujeto qué? no se le podría? Porque esa acción se realiza para... ay, a favor, o sea, para proteger su integridad. No, eso sería causa de justificación. Eso está dentro de la antijuricidad. Yo les estoy diciendo por qué no se le podría. A ver, yo les doy un ejemplo. A un bebé, imaginemos que un bebé de 3 añitos comete delito, su papá es policía, el niñito agarra el arma como jugando y presiona el gatillo y mata a alguien. ¿A este bebé se le puede reprochar la acción típica antijurídica? No. No. Imaginemos una persona enferma mental, una persona con síndrome de Down. No es una enfermedad mental, pero es un síndrome de Down. Es una grave alteración a la percepción y a la conciencia. Una persona con síndrome de Down, no sé, jugando así, agarra un vehículo y presiona el acelerador porque ve cómo maneja sus pasos y jugando al vehículo y ¡pam! Retrocede con fuerza y mata a alguien. ¿Se le puede reprochar esta acción típica antijurídica a persona con síndrome de Down? No. Un esquizofrénico, No. un esquizofrénico, esos loquitos que están en la calle, esquizofrénicos totales. Mata a un niñito, o mata a un señor, o mata a quien sea. A este esquizofrénico se le puede reprochar la acción típica antijurídica. Tampoco. Tampoco. Entonces hay personas que no se les puede reprochar la acción típica antijurídica. Ahí aparece el último elemento, la culpabilidad. Ya una vez que determinamos que hay una acción que es típico y que es antijurídico, tenemos que demostrar que el sujeto encaja en la culpabilidad, que es culpable. ¿Cómo demostramos que es culpable? Verificando si se le puede o no se le puede reprochar a este sujeto la acción típica antijurídica, porque nadie niega que no lo haya hecho, nadie niega que cometió una acción que está dentro del tipo penal y no existen causas de justificación. Pero es necesario personalizar la responsabilidad al momento de un reproche. A nadie puede cargarse de un injusto que no ha sido resultado de su libre determinación. Entonces todos tenemos ámbitos de autodeterminación distintas. Es ahí donde aparece la palabra inimputabilidad, o también conocida como la capacidad de culpabilidad. Profesor, eso sería como un ejemplo poniendo en las películas. Hay personas que matan y dicen, no, no puedes ir a la cárcel porque tienes esquizofrenia. Entonces Sí. sería por cierta capacidad mental. Correcto. Ahorita les voy a explicar. Es básicamente determinar si esta persona puede recibir una sanción penal o no puede recibir una sanción penal. Hay tipos de culpabilidad y la primera que tenemos es la minoría de edad. En el Código Penal peruano quedan exentos los responsables penales, los menores de edad. Los menores de edad, menores de 18, no cometen delitos. Cometen algo llamado infracción, las cuales se encuentran reguladas en el Código del Niño y Adolescente y en el Código Penal del Menor Infractor. Entonces, el menor de edad no comete delito, comete infracción. El menor de edad no recibe pena. El menor de edad recibe medidas socioeducativas. En la actualidad no existe un consenso respecto a cómo imputar a un menor de edad. Algunos dicen que se les debe imputar desde un aspecto biológico y otros dicen que se les debe imputar desde un aspecto intelectual. Es decir, hay sujetos que dicen que no todos los menores de edad tienen el mismo desarrollo biológico, ni todos los menores de edad tienen el mismo desarrollo intelectual.
Hay menores de edad de 16 años que tienen un desarrollo intelectual mucho menor y hay menores de edad de 16 años que tienen un desarrollo intelectual mucho mayor. Porque la minoría de edad, para eliminar la culpabilidad, aparece porque se supone que el menor de edad no entiende o no comprende bien las consecuencias de sus actos. Pero en el Perú nos manejamos ante un sistema rígido en el cual la minoría de edad, así de sencillo, sin análisis del aspecto intelectual o del aspecto biológico, la minoría de edad es causal de que no exista culpabilidad y por ende el menor de edad no comete delito. También tenemos la inimputabilidad. En la inimputabilidad tenemos la grave alteración de la conciencia y la alteración de la percepción. Son dos cosas distintas. Grave alteración de la conciencia y la grave alteración de la percepción. Tenemos primero lo que se conoce como anomalía psíquica. Se presenta en los procesos psíquicos patológicos, en primer lugar corporales. Esto se puede decir la esquizofrenia, la bipolaridad, entre otros, que escapan del ámbito vivencial. También pueden responder a lesiones cerebrales. Personas que han tenido una lesión y sufren de alguna enfermedad psiquiátrica. ¿Han visto como si fuera la primera vez? La chica que reiniciaba su vida cada 24 horas. Sí, Este suceso no es a causa de nacimiento como un esquizofrénico que es genético y bueno, se vuelve esquizofrénico en el transcurso del tiempo. Esto responde a una lesión cerebral. De igual forma, también las psicosis traumáticas responden a un momento traumático. La psicosis infecciosa, a través de una meningitis tal vez, o enfermedades mentales continuas. ¿A qué responde la anomalía psíquica? A afectaciones cerebrales, sea por ámbito traumático, sea por ámbito patológico, sea por una lesión o por una psicosis infecciosa. Una psicosis infecciosa, o sea, una persona que tiene 42 de fiebre o 41 de fiebre, que está en un momento de convulsión, ¿piensa igual que una persona normal? Una persona que está con 41 de No. fiebre, 41.5, 42. Es más, llega a tener alucinaciones. Entonces, esto disminuye completamente su imputabilidad en muchos casos. Pero se tendrá que demostrar qué tanto fue el índice de imputabilidad también. ¿Cuál es la situación de esta anomalía psíquica? Es que es una situación continua. Una enfermedad mental continua. Mientras que una grave alteración a la conciencia responde a estados anormales pasajeros. Por ejemplo, las enfermedades mentales transitorias, las enfermedades mentales que en ciertas ocasiones hay una normalidad y en otras se altera su conciencia. Más conocido como el chispazo de locura. Hay personas que sufren de enfermedades mentales que no son continuas, que son tratables, que pueden mantenerse con una conciencia y ciertos momentos se altera su conciencia. Entonces, la diferencia entre la anomalía psíquica y grave alteración de la conciencia es que la anomalía psíquica es continua, es por siempre. La grave alteración de la conciencia son momentáneas. Y por último está la grave alteración a la percepción, que responde a un criterio biológico de la alteración de los sentidos. Los ciegos, sordos, mudos, ciegos, sordos, mudos. Pero ustedes digan que los ciegos, sordos, mudos no cometen delito. Sí cometen delito, pero según sea la circunstancia o el caso. O los parapléjicos. ¿Por qué? ¿Cómo así, doctor?
parapléjico, por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo. Hay una persona, tu familiar directo, que depende de ti, un niño, por ejemplo, sufre un accidente. Hay un delito llamado omisión de socorro, cuando yo no socorro a alguien que depende de mí y simplemente no lo socorro. Yo les pregunto, un parapléjico que no se puede mover, tiene conciencia, pero no se puede mover, no tiene, su sentido específicamente de motriz no funciona. ¿Podría este parapléjico cometer omisión de socorro? No, No, está imposibilitado. Es inimputable en el caso en concreto. Vamos a poner otro ejemplo. Una madre que literalmente es ciega y sorda, literalmente, y abusan de su menor hija. En una amputación común, si abusaran de su menor hija y ella lo permite, ella estaría, ¿se acuerdan que le expliqué, cometiendo el delito de omisión impropia de violación? Porque ella tiene el rol de garante, ¿se acuerdan que les expliqué? Sí, Pero si es ciega y sorda, ¿podría socorrer a no, esta persona? ¿Podría hacer algo? no. Entonces, aparecen también cuando la inimputabilidad, según el caso en concreto, con la grave alteración de la percepción. Entonces, tres situaciones aparecen para la inimputabilidad: la anormalidad psíquica, la grave alteración de la conciencia y la grave alteración de la percepción. Por último, tenemos la imputabilidad disminuida, que cuando el sujeto es capaz de comprender el hecho y evitar la comisión de delitos, pero su capacidad está disminuida y puede autocontrolarse, pero le cuesta más esfuerzo que a un sujeto común y corriente. Por ejemplo, hablamos, ¿se acuerdan del síndrome de Down, verdad? Pero ustedes saben que hay grados de síndrome de Down. Hay personas con síndrome de Down muy, muy fuerte que muchas veces no comprenden lo que hacen. Pero hay síndrome de Down mucho más leves, que es más, que pueden trabajar, pueden realizar algún oficio y puedes entablar una comunicación normal y común. Entonces, a este sujeto le causa mucho más esfuerzo controlarse en sus comportamientos, pero sí es posible. En este tipo de casos, no se le excluye la culpabilidad, lo que se le hace es disminuir la pena prudencialmente. Entonces, al final de cuentas, todos los casos anteriores, excepto minoría de edad, no siempre es absoluta, puede ser disminuida, siempre y cuando se demuestre que tuvo la capacidad de autocontrolarse de alguna u otra forma o coadyuvar al solucionar el problema. Preguntas hasta ahí. profesor, una pregunta. Sí. En caso de que, digamos, una persona sufra de anorexia, ¿también sería como que justificado? Depende del delito. ¿A qué delito? O sea, por ejemplo, ¿qué tendría que ver la anorexia con matar a alguien, por ejemplo? No, digamos que viven dos personas, ya sea una mujer y un varón, y digamos que el varón está anoréxico y entran y violan a la chica, algo así, pues. O sea, no sé. La idea de las enfermedades psiquiátricas es que la persona no puede entender no puede entender la percepción, no puede percibir el hecho, no puede entender o comprender los sucesos. Un loquito, cualquier tipo de loquito, cualquier enfermedad psiquiátrica que pueda generar alguna locura.
el psiquiatra tendrá que decir si realmente la alteración de su conciencia era grave y no entendía para nada lo que hacía. ¿Alguna duda? Chicos. No, profesor. Entonces, como pueden observar, estos son los elementos de la teoría del delito. Para poder determinar que un hecho es delito, tiene que pasar por esos elementos, por acción típica antijurídica culpable. Una vez que constituye esos elementos, podemos recién ahí hablar de que hay delito. Si, por ejemplo, hay ausencia de acción, o ausencia de tipicidad, o ausencia de antijuricidad, o ausencia de culpabilidad, simplemente no estaríamos hablando de delito, estaríamos hablando de cualquier otra cosa menos de delitos. Porque, por ejemplo, si no hay acción, no estamos hablando absolutamente de nada, no hay conducta. Si no hay tipicidad, estaríamos hablando de un hecho atípico. Si no hay antijuricidad, estaríamos hablando de un hecho justificado. Si no hay culpabilidad, estaríamos hablando de o bien de una infracción, o bien de una medida de seguridad, o inimputabilidad. Entonces, esa es la teoría del delito, acción típica antijurídica culpable. Con estos 4 elementos se puede ya consolidar que un hecho es típico, que un hecho es delito o un hecho no es delito. Preguntas, ahora sí, en general, de toda la teoría del delito. Porque la próxima clase ya saltamos de tema. Profesor, entonces la causa de inimputabilidad vendría a ser minoría de edad y trastorno mental transitorio o permanente, ¿no? Claro, sí, básicamente sí. Ok, muchas O una gracias. grave alteración de la percepción. Entonces vendría a ser 3 puntos: minoría de edad, trastorno mental transitorio o permanente, O o una grave alteración. alteración de la percepción, sí. No, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Profesor, mi compañero Arce está diciendo si es que le puede explicar dolo y la culpabilidad. Lo dijo por el chat. Dolo y culpabilidad. No tiene nada que ver el dolo y la culpabilidad, ¿ah? Ok. ¿Cómo así dolo y culpabilidad? Dolo y culpa, digamos. Ajá, sí, eso. Son dos cosas completamente diferentes. La culpa de la culpabilidad, ¿ah? ¿Qué cosa no se entiende del dolo y la culpa? Mm, dice que quiere entender mejor, que solo de definiciones de lo que es dolo y culpa. Dolo. La acción se quiso realizar. Así de simple. Bajo 2 elementos. El elemento cognitivo, conocimiento, y el elemento volitivo, voluntad. Que hay conocimiento y que hay voluntad. Culpa. El elemento volitivo se elimina completamente. Aparece el no se quiso realizar, es decir, no hay voluntad, pero se pudo prever. Hay conocimiento, pero no es muy alto. Por ejemplo,
Vamos a imaginar que estás preparando un chaufa. Mira, así de simple. Estás preparando un chaufa. Pero la persona que le estás preparando es tu exnovia, Arce, y quieres prepararlo feo. Así de simple. Quiero preparar feo el chaufa para mi exnovia. Simplemente haces que se queme el arroz a propósito. Haces que se queme el arroz a propósito y te sale feo el chaufa. A propósito. Fue voluntario. Tú quisiste que se queme el arroz. ¿Tenías conocimiento? Claro que sí. Sabías que si se quemaba el arroz iba a salir feo. Conocimiento y voluntad. Ese arroz chaufa mal hecho es doloso. Pero vamos a otro ejemplo culposo. Tú quieres hacer el chaufa. No quieres hacerlo mal. No quieres hacerlo mal. Haces el arroz, pero te pones a whatsappear. Te pones a whatsappear, no te das cuenta, te vas a la ducha, luego te conversas con el ganado y dicho y hecho, se te quema el arroz, con toda la literalidad del mundo. Se te quema el arroz, bueno, preparas el chaufa, pero el chaufa te sale feo. ¿Hubo voluntad? No, tú no querías que se queme el arroz. ¿Había conocimiento? Mínimo. Claro que sí, o sea, tú sabías que si te descuidabas se podía quemar el arroz. Entonces, no lo quisiste realizar, no quisiste que salga mal el arroz chaufa, pero lo pudiste prever. ¿Cómo lo iba a prever? Prestándole atención a la cocina en vez de irse a whatsappear, a hablar con el ganado. ¿Se entiende la diferencia entre dolo y culpa? Igualito funciona para las conductas delictuales. Sí, sí se comprende. Igualito funciona para las conductas delictuales. Dolo, culpa. Ahora les pongo un ejemplo más. ¿Se acuerdan del dolo eventual? ¿Se acuerdan del dolo eventual? ¿Quién se acuerda del dolo eventual? Ya. Miren el ejemplo de dolo, miren el ejemplo de culpa, y ahora les voy a poner un ejemplo con el mismo arroz chaufa de dolo eventual. Ahora Arce prepara el arroz, pero lo prepara en una cocina industrial. ¿Qué característica tienen las cocinas industriales? Son muy grandes. ¿Pero qué otra característica tienen? Mm, Un fuego fuerte. El fuego es extremadamente fuerte, es para preparar cosas inmediatamente. Entonces, Arce prepara su chaufa, pero no se descuida ni nada. Simplemente lo pone en el fuego fuertísimo y un minuto se va y se quemó el arroz. Aquí en este ejemplo, lo preparó en una cocina industrial. Su conocimiento de que se podía quemar el arroz y iba a salir feo era mucho, mucho, mucho más alto al conocimiento anterior. No sé si se dan cuenta. No quiso que le salga mal. La voluntad aún no existe. Pero el conocimiento de que iba a salir mal el arroz, de que el fuego de la cocina industrial es tan alta que lógicamente se le iba a quemar el arroz. No sé si me dejo entender o sea, era completamente en la cabeza de Arce, nunca pudo pasar de que no se le iba a quemar el arroz en ese fuego tan incandescente. Con un simple descuido, ¡pum!, se quemó. Entonces, la diferencia entre la culpa y el dolo eventual es el grado de conocimiento. En uno, el grado de conocimiento es mínimo, o poco. En el dolo eventual, el grado de conocimiento es tan alto que hasta parece voluntario. ¿Alguna otra duda sobre teoría del delito?
¿Alguna otra duda sobre teoría del delito? ¿Ninguna? Listo. Si no queda ninguna duda sobre teoría del delito, el martes, práctica de culpabilidad. El miércoles, práctica de culpabilidad. Y la próxima semana ya empezamos con tema nuevo, autoría y participación. Seguro no queda duda sobre teoría del delito, ¿no? Ya. Miércoles, práctica de culpabilidad. Lunes empezamos con nuevo tema. Chao, chicos. Cuídense mucho.